Porque yo he sido infiel, tú has sido infiel, pero nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Cualquier persona del mundo te puede fallar. Tu pareja, tus hijos, tus padres, tus amigos. Es común hoy en día las traiciones, ¿verdad? En los centros de trabajo, la persona que trabaja contigo quiere tu puesto, la envidia. Pero nuestro Dios es fiel. Es fiel a sus promesas y va a cumplir cada una de ellas en tu vida. Pero hoy yo no te voy a hablar de la fidelidad. Hoy te voy a hablar de los bullies. ¿Cuántos saben qué cosa es un bully? No Willy, un bully. ¿Cuántos saben qué cosa es un bully? ¿Qué cosa es un bully? Un abusador. Yo no sé si alguna vez en tu vida tú has sido víctima de un bully. ¿Tú has sido víctima de un bully? Yo fui víctima de bully cuando era un niño. Recuerdo que una vez cuando se terminaron las clases, los más grandes del grupo me llevaron a la parte de atrás de la escuela y me metieron en la cabeza creo que en Cuba le dicen guisazo de caballo. Son unas bolitas así que tienen unas espinas y me llenaron la cabeza de todas aquellas bolitas y me revolcaron el pelo, Osvaldo, que no había manera de quitarme aquellas bolitas de la cabeza. Felicia. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me tuvo que pelar a rápido porque tampoco me pudo quitar las bolitas. Hoy en día son muy comunes los bullies en las escuelas y hay niños que se han suicidado por culpa de esos bullies, ¿verdad? Entonces regularmente un bully es una persona más grande y más fuerte que tú y que te va a tratar de abusar. Bueno, yo hablo mucho, Maday y yo conversamos mucho con nuestro hijo Jade y siempre estamos encima de él, que si hay algún niño en la escuela que lo trata de abusar, que nos lo deje saber, porque tenemos que tomar acción rápido, porque las consecuencias de los bullies pueden ser desastrosas. Bueno, pero no vayas a pensarte que los bullies solamente son de estos tiempos. Yo te voy a hablar hoy de un bully que existió hace 3,000 años atrás, pero no era un bully cualquiera. Oiga, era un bully que medía 9 pies. ¿Ha visto usted alguna vez en su vida a una persona de 9 pies de estatura? Yo nunca lo he visto. Los más grandes que yo he visto son los jugadores de basquetbol, que los más grandes, los centros, el que juega el centro del equipo, el encargado de coger los rebotes, ese mide como 7 pies. Shaquille O'Neal, Hassan Whiteside es el centro del Miami Heat, son los más grandes, miden 7. Pero este bully que yo te voy a hablar aquí hoy, medía 9 pies de estatura. Pero encima de que era tan grande y fuerte, usaba una coraza, una vestidura de guerra que era prácticamente invencible. Humanamente hablando, no había quien se enfrentara a este bully. ¿Cuántos conocen ese bully? ¿Cómo se llamaba ese bully? Este bully se llamaba Goliat. Lo conocemos como un gigante, pero le vamos a llamar bully para que sepan de quién estamos hablando. Bueno, este bully, este gigante, era de los filisteos. El pueblo filisteo era el enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y estaban en guerra. Los dos pueblos estaban en guerra. Y dicen que este bully estuvo 40 días desafiando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y venía todos los días y se paraba y decía: búsquenme a uno entre ustedes que se quiera fajar conmigo. Dice que los hombres del pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, miren, temblaban de miedo que le tenían a ese bully. Ninguno tenía el valor de enfrentarse a él. Bueno, el rey de Israel en ese tiempo era Saúl. Y Saúl tenía entre sus soldados a 3 hermanos de David. ¿Cuántos saben quién fue David en la Biblia? Bueno, David por este tiempo tendría unos 17 años. Era un adolescente. Pero los 3 hermanos mayores de David, eran 8 hermanos en total. 3 de ellos, los mayores, formaban parte del ejército de Israel. Y el papá le preparó a David, que era el hermano más chiquito, una jabita un día con comida para que le llevara allá a sus hermanos que estaban en el ejército. ¿Cuántos de ustedes visitaron alguna vez a algún familiar en el ejército?
Porque yo recuerdo cuando yo vivía en Cuba que a veces visitábamos a un familiar que estaba en el ejército, incluso en la cárcel le llevábamos unas habitas de comida. Bueno, el papá de David, Isaí, le preparó unas habitas para aquellos 3 hermanos que estaban en el ejército. Ahí le echó unos quesos blancos de esos ricos que se hacen de la leche, unos pancitos tostados y unos granitos quizás fueron de maní. Y allá llega David a donde estaban los 2 ejércitos, uno a cada lado, el ejército de los filisteos y el ejército de Israel. Estaban listos para la batalla. Y cuando llega David allí, llegó David allí con sus habitas, muy contento con sus habitas, llevarle la comida a sus hermanos, y llegó allí, y de buenas a primeras, David, que era un adolescente, un joven de unos 17 años, escuchó a este bully desafiando al pueblo de Dios. ¿Cuál de ustedes tiene el valor de venirse a enfrentar a mí? Y David llegó allí con las habitas de comida para sus hermanos y preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que está haciendo? Y dice, no, ese hombre todos los días lleva 40 días desafiándonos a nosotros y ninguno ha tenido el valor de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque es muy grande, muy fuerte y nadie ha tenido el valor de enfrentarlo. Y entonces dice que el rey, al hombre que enfrentara a este bully, a este gigante, le iba a dar 3 cosas. Le iba a dar riqueza suficiente para que fuera rico por el resto de su vida. Le iba a entregar a una de sus hijas para que fuera su esposa, y encima de eso no tenía que pagar más impuestos por el resto de su vida. ¿Se imagina usted que los que vivimos aquí en Estados Unidos, que tenemos que pagar tantos impuestos, que nos digan que no tenemos que pagar más impuestos? Tremendo. Esas eran las 3 cosas que el rey le daría al hombre que tuviera el valor de enfrentarse a ese bully. Bueno, ya que les di esta introducción, ya más o menos que logré captar la atención de todos ustedes y de esos hermanos que nos están viendo por ahí, los voy a invitar ahora a que abran sus Biblias a 1 de Samuel capítulo 17, en los versículos del 20 al 27. Vamos a ver qué sucedió ese día. Ya todos estamos ya, pueblo de los filisteos por acá, el pueblo de Israel por acá, un bully desafiando al pueblo de Dios y un joven de 17 años que llega a traerle comida a sus hermanos. Y le voy a pedir a mi esposa Maday que me ayude con la lectura de los textos y así yo descanso un poquito mi garganta. ¿Qué dice la palabra de Dios en este día? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Cuál era el oficio de David? Era un pastor de ovejas, pero no vayan a pensarse ustedes que tenía un gran rebaño de ovejas. Unas poquitas ovejitas y una con la patica partida, otra con la orejita caída. Lo que tenía eran 4 o 5 ovejitas. Y ahí el papá Isaí lo manda con las habitas para traerle la merienda a sus hermanos. ¿Qué más nos dice la palabra hoy? Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ahí estaban los 2 ejércitos, el ejército filisteo y el ejército de Dios, el ejército de Israel. ¿Qué más nos dice la palabra hoy? Ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Ya esto yo lo dije en la introducción. Llega David allí con la merienda para sus hermanos y comienza a preguntar por sus 3 hermanos que estaban allí como parte del ejército de Israel. Seguimos leyendo. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos. Para ahí, a este bully, a este gigante le llamaban un paladín. ¿Sabe usted qué cosa es un paladín? Es una persona que interviene entre 2 bandos. Eso es un paladín. Entre el ejército de los israelitas y los filisteos. Sigue leyendo. Que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat.
salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y David escuchó lo que decía este filisteo, este gigante, este paladín, cuando desafiaba al pueblo de Dios a ver cuál de ellos tenía el valor de enfrentarse con él. La condición era que el que venciera a Goliat no solamente iba a recibir estas tres cosas del rey Saúl: riquezas, una de sus hijas como esposa y no pagar más impuestos, sino que el que ganara el otro ejército se tenía que someter al ejército que ganara la batalla. Seguimos leyendo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cómo se sentían los soldados del ejército de Saúl? ¿Qué tenían? Tenían, dice que huían de su presencia y tenían que, no solamente temor, tenían gran temor. En otras palabras, tenían mucho miedo cada vez que veían a aquel bully allá pararse todos los días por 40 días. Tenían gran temor y se escondían, salían huyendo. Vamos a ver qué sucedió. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, Escuchen bien esto. el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ya eso lo habíamos comentado durante la introducción. Seguimos avanzando en el pasaje. A ver qué sucedió. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En esa pregunta final de este versículo es donde quiero poner el énfasis y quiero que tú me atiendas ahora. Quiero que tú me atiendas para acá. Vuélveme a leer esa pregunta. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense ustedes qué interesante. Todo el mundo veía a Goliat, al paladín, como ¿qué? Como un gigante, como un abusador, como una persona a la cual no se podía derrotar, como un invencible. ¿Cómo lo veía David? Te lo voy a leer yo ahora. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Déjame el versículo ahí, Farid. Déjame el versículo ahí proyectado en la pantalla. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y ahora yo te pregunto a ti. Cuando vienen los problemas a tu vida y a ti, hermano, que me estás viendo, ¿cómo lo ves? ¿Como un Goliat invencible o como un filisteo incircunciso? Ahí David estaba achicando el tamaño de Goliat. Lo estaba tratando como algo insignificante. Ese dolorcito con el que tú viniste hoy aquí a León de Judá, ¿cómo lo ves? Como un gigante que te atormenta. Hoy llegó Cristóbal acá y me dijo: pastor, ven que quiero que ores por mí. Con un dolor aquí en su vientre. Ven que quiero orar por ti. Tú lo ves quizá como un Goliat que te está atormentando, como un bully, pero lo vamos a poner como un filisteo incircunciso y yo quiero orar por ti. Ven acá un momentico, Cristóbal, ven para acá. Vamos a dar un aplauso a Cristóbal, que nos está visitando hoy por primera vez en este templo, directamente de donde Santo Espíritu. ¿Dónde era el dolor que tú tenías cuando llegaste a este lugar? Aquí llegaste que casi no podías subir la escalera. Dile a la congregación: ¿todavía tienes ese dolor? No, ya se me quitó el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, ese dolor lo reprendimos y ya ese dolor desapareció, ¿correcto? Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Este hombre llegó aquí con un dolor que lo atormentaba tanto como estaba atormentando este gigante al pueblo de Israel. Impusimos nuestras manos con fe sobre el área del dolor y reprendimos el nombre de ese dolor en el nombre de Cristo. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Para qué? Para que provoque a los escuadrones ¿de quién? Del Dios viviente. Y ahora yo te digo a ti:
¿Quién es ese dolorcito incircunciso? ¿Quién es ese problema que tienes en tu centro de trabajo? ¿Quién es ese problema financiero? Esa relación que tienes con tu familia en tu casa, que es algo insignificante para que esté provocando a un hijo y a una hija de Dios. Dale un aplauso al Señor, porque si tú eres un hijo o una hija de Dios, no puedes permitir que nada ni nadie te venga a atormentar, que nada ni nadie te venga a robar el sueño. Cuando vengan esos problemas a tu vida, lo tienes que achicar y decirle: en el nombre de Jesucristo yo te reprendo. Tú serás muy grande, tú serás muy gigante, muy invencible, pero el Dios al cual yo sirvo y alabo es más grande que tú, y te reprendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Todo el mundo en Israel veía a Goliat como un gigante que no cabía por esa puerta. Sin embargo, David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a meterse con el pueblo de Dios? Y vamos a ver qué sucedió en el versículo 27. ¿Qué nos dice? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que se le vence. Y le seguían repitiendo ahí, porque ellos parecían unos papagayos. No, al hombre que vence a Goliat, el rey le va a dar su hija, le va a dar riqueza y no va a tener que pagar más impuestos. Vamos a avanzar un poquito allí en el texto, ahí mismo en el libro de Primera de Samuel, en el mismo capítulo 17. Vamos a ir ahora al versículo 31, hasta el 40 vamos a leer. ¿Qué nos dice el 31? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Esta expresión que dijo David del gigante, que quién era ese filisteo circunciso para meterse con el pueblo de Dios, fueron escuchadas por el rey Saúl. ¿Y qué sucedió? Se lo dijeron al rey y mandó a llamar a David. David, que era un simple pastor de ovejas, ahora esa expresión de valentía le conceden el derecho de pasarlo delante del rey. ¿Te imaginas tú si ahora te llaman para pasarte frente al presidente de los Estados Unidos por algo que tú confiesas, por una expresión de fe? Esa expresión de fe de David, el Señor le concedió la oportunidad que lo pasara y lo pusieran delante del mismísimo rey de Israel. Y vamos a ver qué sucedió en el otro versículo. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Un niño de 17 años le está diciendo al rey de Israel: no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese bully. Que nadie le tenga miedo a ese filisteo incircunciso. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra incircunciso? Para los que no conocen, los judíos, que es el pueblo de Dios, cada vez que nace un niño lo circuncidan, le cortan el prepucio. Eso quizás no es común en nuestras culturas hispanas, pero en la cultura judía, cada vez que nace un niño, creo que es a los 8 días de nacido, por ahí un poquito más, a los 2 meses, no sé, le cortan el prepucio. Entonces dice David: ¿quién es este filisteo incircunciso? Y miren cómo dice aquí: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de ese filisteo incircunciso. ¿Por qué? Porque tu siervo, hablando de quién, de él mismo, irá y peleará contra este filisteo. Y vamos a ver qué le responde el rey a este jovencito de 17 años. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y leemos el 33 también. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear. Para ahí un momentico. Fíjense, muchas veces nosotros vamos a querer hacer cosas en nuestras vidas y van a venir gente a quitarte tu idea, a quitarte tu sueño. Repréndelo en el nombre de Cristo. No, que yo quiero abrir un negocio. Pero ¿cómo tú vas a abrir un negocio si tu familia nunca ha habido ningún negociante? Tú naciste para limpiar el piso. No. Cuando usted tenga una idea, cuando usted tenga un sueño, cuando usted tenga algo en el corazón que usted quiere hacer, no permita que nadie ni nadie se lo quite de la mente. Repréndelo en el nombre de Cristo. Dale un aplauso al Señor, porque yo no sé a quién yo le estoy hablando aquí hoy. El rey de Israel le está diciendo a David
que él no podría ir a pelear contra este filisteo. Sigue leyendo el pasaje. Porque tú eres muchacho. Fíjense la condición que dice: tú eres un muchacho que tú no puedes ir a pelearte con ese gigante. Sigue leyendo. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Ok, eso es lo que ve el rey humanamente hablando. El rey, que no tiene fe de ningún tipo, le está diciendo a un joven que las posibilidades de vencer a ese gigante que él tiene son mínimas, humanamente hablando. David no podía derrotar a ese hombre. Por eso es que el rey le dice: tú eres un joven y tú no puedes ir a fajarte, y este es un gigante y tiene experiencia de guerra, está armado, tiene una espada, tiene un escudo, tú no lo puedes derrotar. Pero vamos a ver qué le contesta David. Seguimos avanzando en el texto. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Fíjense, David era pastor de ovejas, y a veces venían leones o venían osos a atacar sus ovejas, y vamos a ver qué hacía él. Seguimos avanzando en el texto. Salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Quiere decir que este chiquitico David, oiga, para tener la poca edad que tenía, se ve que era candela. Para él proteger a sus ovejas, había tenido que matar leones y había tenido que matar osos para proteger a su manada. Sigue avanzando en el texto. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, Vuelve a repetir: este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé a quién el Señor. De la misma manera que yo maté a ese león, que yo maté a ese oso, lo voy a hacer. A mis ovejas, yo maté los leones y los osos para defender a mis ovejas. Pero a este hombre le voy a hacer lo mismo, no por atacar a mis ovejas, sino por atacar ¿a quién? Al ejército de qué? De que Dios, pero no es un Dios cualquiera. ¿Qué Dios es? El Dios viviente, para el cual te pido un fuerte aplauso en esta hora. Ese mismo Dios de David, ese Dios viviente, es el mismo Dios que tú y yo vinimos a adorar a este lugar hoy. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú y yo creemos en un Dios vivo. Mira cómo dice ahí, en el Dios viviente, que es el mismo que te va a sanar ese dolor que trajiste aquí hoy, que es el mismo que te va a resolver esa preocupación que trajiste hoy, ese familiar que tienes lejos, esa reclamación que estás haciendo para traerlo a vivir aquí contigo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Ese mismo Dios de David viviente es el mismo Dios tuyo y mío. Pero aquí le decimos el león de la tribu de Judá, para el cual te pido un fuerte aplauso en esta hora. El león de la tribu de Judá es el que va a resolver ese problema que tú has traído a este lugar en el día de hoy. Seguimos leyendo allí el 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Para ahí. ¿Dónde estaba puesta la confianza de David? ¿Dónde estaba puesta toda su enfoque? En la fortaleza que él tenía, porque él no tenía ninguna, era un niño de 17 años. Dice: el mismo Jehová que me libró de las garras del león, el mismo Jehová que me libró de las garras del oso, él también me librará de este filisteo incircunciso. ¿Cómo se llama eso? Fe. Entrega total, confianza total en el Dios al cual tú y yo hemos creído. Dale un fuerte aplauso al Señor y mire cómo le responde el rey David. El rey David, yo supongo que esto se lo dijo de una manera sarcástica. ¿Cuántos conocen qué cosa es el sarcasmo? ¿Saben qué es el sarcasmo? Cuando alguien te dice algo, pero lo que te está diciendo es lo contrario. Esa frase sarcástica que te dice: sí, tú eres muy linda, pero esa persona lo que te está diciendo es que tú eres fea. Son frases que tienen 12 sentidos. Y mira lo que le dice el rey a David. ¿Qué le dice al final? Ve y Jehová esté contigo. Ve
y Jehová esté contigo. Saúl sabía que David no iba a poder derrotar a Goliat, al filisteo incircunciso. Pero David sí estaba seguro que él lo podía derrotar en el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver qué sucedió. Léeme el próximo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Miren esto, porque esta parte está un poquito cómica. Este era un jovencito de 17 años que posiblemente la ropa de los militares ni le servían a él. Y llegó y le puso un casco, que dice que le puso ropa militar, le puso sobre su cabeza un casco de bronce, que aquello debe haber pesado cantidad. Y David no estaba acostumbrado a nada de aquello. Y le armó una coraza, que dice el 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Le dieron una espada a David. David nunca en su vida había tocado una espada. ¿Cuáles eran los instrumentos de trabajo de David? La vara y el cayado, porque él era pastor de ovejas. Y ahora le quitan la vara y el cayado y le da una espada a un hombre que nunca... Si a mí usted me da una espada, yo no sé ni qué hacer con ella. ¿Han manejado usted alguna vez tuviera una espada? Es que yo ni una pistola. Mira, vivimos en unos tiempos que casi todo el mundo tiene armas en este país. Yo no sé nunca en mi vida tirar un tiro con una pistola. La única arma que yo tengo es esta. Mira, dale un fuerte aplauso al Señor. La única arma. A mí, algunos amigos míos que tienen armas me dicen, pastor, y si algún día entra un ladrón a tu casa, ¿con qué tú lo vas a defender? Y dice, bueno, yo voy a coger la espada que es esta y le voy a dar con la espada en la cabeza. Aleluya, gloria a Dios. La única espada que yo sé utilizar es esta. Porque esta es la que me como todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Bueno, dice que le pusieron un traje militar a David, un casco, un escudo, una espada. Sigue avanzando ahí en el versículo que más le pusieron. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Imagínense, David trató de andar con toda pila de cosas, nunca se había puesto un traje militar. ¿Y qué pasó? Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Se quitó toda aquella ropa de arriba. A mí no me deja espada, ni escudo, ni casco. Yo no sé andar con esto. Yo con lo único que sé andar es con mi vara, mi cayado. Y vamos a ver qué más. ¿Qué dice el 40? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cuántos saben qué cosa es una honda? Es como... por ejemplo... Sí, son como dos cintas así que tienen un lugar donde uno va a poner la piedra y pone la piedra ahí y entonces le da vueltas y vueltas y lanza. Yo recuerdo que a mí cuando niño, yo no sé a ti, a mí me enseñaron un corito que decía, era un gigante llamado David, llamado Goliat, con una grande espada. Era un pequeño llamado David, con una pequeña honda. Puso la piedra en la honda y la honda vueltas dio. Puso la piedra en la honda y la honda vueltas dio. Vueltas y vueltas y vueltas dio. Y el gigante se cayó. Vueltas y vueltas y vueltas dio. Y ese corito me lo enseñaron a mí. Un aplauso al Señor, porque ahora me acuerdo. Estoy cumpliendo 51 años mañana. Y me estoy acordando de un coro que cantaba cuando era un niño un poquito más que tu hija. Fíjense ustedes si es importante criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Dice la palabra que instruyas a tu hijo aquí en el camino del Señor, que cuando él crezca, él podrá correr para acá, para allá, para acá. Pero al final, esas cositas que quedan aquí grabadas en la mente de los niños, eso nunca se va a olvidar. Bueno, dice que David cogió su honda, cogió 5 piedrecitas lisas de ahí de un arroyuelo, las metió en su bolsito pastoril y su cayado y salió para allá a enfrentarse con el filisteo. Vamos a avanzar un poquito en el pasaje a ver cómo termina esta historia. Ya resumiendo, vamos a leer ahora los versículos del 45 al 47. ¿Qué nos dice? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ok, eso es lo mismo que tú le vas a decir a los problemas que van a venir a tu vida. Esa enfermedad que dice el médico que no tiene cura,
Eso dice el médico, pero en el Dios en el cual tú y yo creemos está por encima de la ciencia. El médico dice que esa enfermedad no tiene cura, pero yo voy a creer en el Dios de David, que es el mismo. Échate para allá, porque ni siquiera se me olvidó decir el nombre del sermón. ¿Sabe cómo titulamos este sermón hoy? Están ahí sus programas, miren sus programas. ¿Cómo se titula? Dile a ese gigante que eche para dónde. Que eche para allá. Dile a esa enfermedad en el nombre de Cristo que se eche para allá. Dile a ese dolor que trajiste aquí hoy que se eche para allá. Dile a esa preocupación que se eche para allá. A esos problemas familiares que se eche para allá. No, yo reclamé a mi esposa hace 5 años y todo, bueno, eso será la tuya, pero la mía en el nombre de Cristo, este año despido el año con ella. Dale un aplauso al Señor si no puedes creer, porque si no tienes fe, nada va a pasar en tu vida, todo va a seguir igual. Tú tienes que tener fe como David, que dijo: toda esta gente son una pila de miedosos y dicen ser el pueblo de Dios, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos leyendo allí. Proyéctame el texto, por favor, Farid. Vuélvemelo a proyectar ahí. Vuélveme a proyectar ahí el versículo. Vamos a leer del 45 al 47. Vuélvemelo a leer otra vez, por favor, Madai. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sigue leyendo. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. Tú hoy vas a tener que pagar las consecuencias y la osadía de haber provocado al Dios de Israel. Hoy tú vas a saber cuál es verdaderamente el Dios viviente. ¿Y qué nos dice el próximo? Jehová te entregará hoy en mi mano. Para ahí. ¿Eso es un acto de qué? De fe. Léemelo otra vez. Jehová te entregará hoy. Hoy, no mañana, la semana que viene, hoy. Ese problema que tú traíste a ese lugar hoy, a este lugar, se resuelve hoy en el nombre de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé a qué tú viniste a este lugar hoy. Si tú viniste aquí hoy porque querías estar al lado de tu pastor, porque no sé, tenías ganas de ver un hermano, pero yo te tengo que decir a ti hoy que ese problema que tú traíste a ese lugar hoy se resuelve en el nombre de Cristo. Porque cuando Dios hace un milagro en tu vida, no lo hace paulatinamente, lo hace al instante. Cada vez que Jesucristo sanó a un enfermo, le decía: en este mismo momento tú eres sano en el nombre de Cristo. Y miren la fe de este joven de 17 años. Hoy Jehová de los ejércitos te entregará en mi mano. Seguimos avanzando en el texto. ¿Qué más dice? Y yo te venceré. Y yo te venceré. Él estaba seguro que lo iba a vencer. Y te cortaré la cabeza. No solo te voy a matar, sino que te voy a cortar la cabeza. Y no tenía espada. Oiga, tremendo. Cuando usted puede decir: yo no tendré espada, pero yo te voy a cortar la cabeza. Ya Dios me suplirá la espada. Así que si tú viniste a este lugar y no tienes espada, no te preocupes por la espada. Ten fe, porque esa es la espada del Espíritu, la que te va a dar el poder para resolver ese problema en tu vida. Sin tener espada, él sabía que le iba a cortar la cabeza, porque ni con el callado, ni con la honda, ni con la piedra le podía cortar la espada. Él no traía espada, pero sabía que Dios se la iba a suplir. Sigue leyendo. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y ahora, ¿cómo termina ese versículo? Y toda la tierra sabrá que hay Dios. Y todo Miami sabrá que hay un Dios en Miami viviente que se llama León de Judá. Dale un fuerte aplauso al Señor. Todo Miami se va a enterar de que el Dios de David es el Dios de León de Judá, es el Dios de Miami y es el Dios de todas esas personas que nos están viendo. Si tú puedes creer que Dios puede hacer la obra en tu vida, conforme a tu fe será hecho. La fe es el poder que activa la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos fe, nada va a pasar. Dice que esta mujer, basándose en un texto de la Biblia, tenía una mata, había salido una mata muy grande frente a la ventanita donde la señora todos los días abría la ventana para mirar la belleza de la creación. Pero le salió una mata allí, matica, que le tapaba toda la vista.
Y ella se puso a orar por la noche. Ay, Señor, si mañana cuando yo me amanezca y yo abra esa ventana y esa mata no esté ahí, dice aquí tu palabra que si yo tengo fe, tú vas a mover este monte, le vas a decir muévete de aquí y se va a mover para allá. La mujer oró por la noche, se acostó a dormir. Al otro día, cuando se levanta por la mañana y abre la ventana, adivina quién estaba ahí. La mata estaba allí. Y dice la mujer, yo sabía que no se iba a quitar nada, que iba a estar ahí. Así que si tú estás pidiéndole algo a Dios, o le has estado pidiendo algo a Dios por algún tiempo y no ha pasado nada en tu vida, dos cosas: o no tienes fe para creer que Dios puede hacer el milagro en tu vida, o lo que le estás pidiendo a Dios no te conviene. No estás pidiendo a Dios algo que verdaderamente Él quiere, porque a veces le pedimos algo a Dios y no sabemos pedir. No es eso lo que Dios quiere para tu vida. Así que reenfoca tu oración una vez más y dile: Señor, si te he estado pidiendo algo que va a ser dañino para mi vida, quítalo, aunque me duela, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, la cual es, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, pero por sobre todas las cosas es perfecta. Así que dale un aplauso al Señor y reenfoca esa oración que has estado haciendo por tanto tiempo y todavía no has tenido la respuesta del Señor. Aunque a veces el Señor nos demora las cosas para ver cuánta paciencia y cuánto deseamos eso que le estamos pidiendo. ¿Y cómo termina esta preciosa historia con el versículo 47? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Dice que Jehová no salva ni con espada, ni salva con lanza, porque de Jehová es la batalla. Dice que David puso una piedrecita en su onda, le dio vueltas y vueltas y vueltas, y le clavó la piedrecita aquí en la frente a Goliat. Goliat cayó al piso, moribundo. David se abalanzó a él, tomó su espada de su hermano, se la clavó en el corazón, lo mató, le cortó la cabeza, la cogió por el pelo y llegó donde estaba el rey de Israel y le dijo: aquí está la cabeza del gigante que te estaba atormentando. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero yo te digo algo a ti aquí hoy. Esa historia de que un jovencito de 17 años con una piedrecita así puede derribar a un gigante de 9 pies. La fe mueve montaña, ¿verdad? Mira, yo te quiero proyectar esta figura en esta tarde. Y con esto quiero terminar hoy la predicación. Vamos a pedirle a nuestro técnico Farid que tenga la bondad de proyectarnos esa foto. Esta foto me la hizo llegar alguien esta semana por medio de las redes sociales, y posiblemente la persona que me la envió yo me tengo que reír, porque posiblemente la persona que me la envió ni ella sabía el verdadero significado de esa foto. A veces el Señor utiliza personas para mandarnos mensajes o para poner recursos en nuestras manos, y esa persona no sabía de que yo iba a terminar en el día de hoy mi predicación con esa foto. ¿La tenemos, Farid? Miren esa foto. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Miren esa imagen. Tómate 30 segundos para que la interpretes bien. Esa foto impactó mucho mi vida, porque ese hombre que tú ves ahí con la Biblia, ¿quién es? Tú y yo. Ese eres tú cuando vas el domingo para aquí, para el templo, con tu Biblia. Pero ese que tú ves ahí con la espada, tú no lo puedes ver, pero está ahí. Posiblemente te has sentado, dale un aplauso al Señor. Posiblemente te has sentado ahí al lado tuyo y ahora mismo tú no lo puedes ver. Ese que está ahí con la Biblia debajo del brazo somos tú y yo cuando vamos el domingo para la iglesia. Ahí. Y entonces se te quiere romper el carro para que no venga. Te quiere llegar una familia de lejos para interrumpirte tu tiempo con el Señor. Te quiere llegar una llamada de lejos. Pero ahí está el de la espada. ¿Sabe quién es ese? ¿Qué le dice el versículo, madre? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ay, Dios mío. Aleluya, gloria a Dios. Mire, ese no es un ángel cualquiera.
¿Quién es ese? Ese es Jesucristo. Cuando usted lee en la Biblia un ángel, es un ángel cualquiera. Pero cuando dice el ángel, ese no es un ángel cualquiera. Ese es Jesucristo con su espada. Mire cómo está. Ahora yo te pregunto, ¿el hombre que tiene la Biblia debajo del brazo lo ve? No lo ve. Pero está ahí. ¿Por qué? Porque tú y yo con nuestros ojos naturales, humanos, no podemos ver el mundo espiritual. Pero está ahí. Posiblemente aquí ahora mismo el Señor dijo, bueno, ya que faltaron algunas personas en la iglesia y hay algunos asientos vacíos, déjame mandarle para allá León de Judá, este grupo de ángeles que estén allí. Posiblemente ahí da un aplauso al Señor. Ahí al lado de Pepe, uno sentado allí protegiendo la puerta de la casa del Señor, de la puerta del cielo. A mí me hubiera gustado que en esa foto no solamente estuviera el ángel del Señor, sino que acá al otro lado hubiera estado un ángel del enemigo. Porque también están ahí y no los vemos. También están ahí y no los vemos. Pero está el ángel del Señor preparado con su espada. Ahora yo te pregunto en esta tarde, ¿quién mató a Goliat? ¿La piedrecita de David o el ángel del Señor? El ángel del Señor fue el que mandó a Goliat. Si David no puede mandar a Goliat, ese problema que tú tienes no lo vas a poder resolver tú, porque es demasiado para ti. Ese problema que tú trajiste aquí hoy, humanamente hablando, tú no lo puedes resolver, porque no hay manera humana que lo resuelva ahora. Pero si tú crees en el Dios de David, que dijo David, tú vienes a mí con espada, con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dale un aplauso al Señor. Dile a ese gigante que eche para allá. Esa es la canción con la que quiero que me ayudes ahora a cantar, y Farid nos va a ayudar. Ponte de pie y dile a ese gigante que traíste a este lugar hoy que se eche para allá en el poderoso nombre de Jesucristo. Cántale al Señor esta canción en esta hora. Dale volumen. Aplauda al Señor con las manos, con los pies. Baila, danza para Cristo. Dile a ese problema que se eche para allá en el nombre de Cristo. Un camino ya se abrió y yo ese cruzaré. Hoy hemos de conquistar aquella tierra, voy con fe. Nada le temo yo, No tenemos nada que nada temer. que temer. Pues si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dije quién. Me pararé Desde adelante, como hizo David. dando su estatura, mis murallas grandes Se queda derribaré en el nombre de Jehová. que te vaya, que no más, que ya no pelean por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Somos más que victoriosos en el nombre de Cristo. ¿Cuánto lo pueden creer? El mismo Dios de David, el que derribó al gigante Goliat, es tu Dios. Y es el mismo que va a resolver ese problema que traíste a este lugar en ese día. Alaba al Señor en ese día. A lo lejos puedo ver, es tierra donde iré, a la tierra bendecida, que fluye leche y miel. Como hizo Josué, yo también conquistaré. Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Pararé frente a mi gigante, recordando su estatura. Y sin murallas grandes se derribaré. Y ese gigante que se vaya, que no Escójame en el nombre de Cristo. por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo.
pelear su batalla. Solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Si Dios es contigo, ¿quién no te dirá? Que vaya, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él no me soy yo. Que te vaya, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él no Cristo yo. Aleluya. Gloria a Dios. No existe gigante. No existe gigante que nos pueda vencer. Somos más que vencedores en Cristo. Que con él no Cristo yo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, mi hermano. Quédate ahí de pie, que te quiero decir algo. No existe gigante que pueda atormentar tu vida en esta hora, porque el Dios de David es el Dios tuyo y mío, es el león de la tribu de Judá. Así que vaya confiado a su casa en este día, que si tienes fe para creer como la tuvo David, en el poderoso nombre de Jesucristo, lo vas a derrotar. Dale otro fuerte aplauso al Señor y ayúdame ahora a recibir a Lismel. Lismel es el cantautor de la canción Lema del León de Judá, y vamos a aprovechar que está aquí con nosotros hoy para que nos la cante. La canción del León de la tribu de Judá. Vamos a pedirle a Lismel que nos ayude con esta preciosa canción, la cual él ha compuesto para nuestra iglesia. ¿Cuántos han sentido que el Señor les ha hablado en esta tarde? ¿Cuántos vinieron aquí hoy con problemas, preocupaciones, situaciones en sus vidas? Pero qué bueno saber que confiamos en un Dios poderoso que todo lo puede y que confiamos en Jesucristo y no en los hombres. ¿Estamos listos? Bueno, alaba al Señor al ritmo de Salvo por Gracia. Para ustedes, la canción del León de Judá. Voy a ayudarte. Ahí está. Alaba al Señor. Aplaude, aplaude al Señor. ¿Quién murió por los perdidos para darle salvación? ¿Quién jamás será vencido? Porque la muerte venció. ¿Quién da la fuerza al desvalido? No niego que cuando hay temor es el león de Judá, el que venció y que vencerá. Es el león de Judá, digno de gloria y majestad. Es el león de Judá, el que venció y que vencerá. Es el león de Judá, digno de gloria y majestad. Eres digno, ¿quién podrá contra nosotros si el león conmigo está? ¿Quién es mi verdadero amigo? ¿Quién calma la tempestad? ¿Quién se la cuida y protege a sus hijos? ¿Quién jamás te abandonará? ¿Quién? Es el león de Judá, el que venció y que vencerá. Es el león de Judá, digno de gloria y majestad. Es el león de Judá, el que venció y que vencerá. Es el león de Judá, digno de gloria y majestad. ¿Quién nos salva, león de Judá? ¿Quién